Saludos a todos los estudiantes de décimo. Vamos a seguir con las clases de ciencias naturales. Para esto, por favor, saquen su libro y síganme para poder seguir continuando con el texto. ¿Sí? Entonces, seguimos en la unidad 4, que es el origen de la vida en la Tierra y la evolución. Vamos a ver ahora el tema 6, que es la historia de los procesos geológicos de la Tierra. ¿Sí? Entonces, como material yo tengo el libro en forma virtual. Voy a irles mostrando poquito a poquito y vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces estamos en esta parte. A ver, en esta parte. ¿Sí? Historia de los procesos geológicos de la Tierra. Sí, entonces vamos a ver lo que nos dice un poquito el Explora, ¿sí? Aquí nos habla un poquito de los relieves, que son aquellos que son formados gracias a los valles o las montañas o laderas, ¿sí? Que son accidentes geológicos que pasan y esto forman los relieves. Entonces aquí tenemos dos preguntas, ¿sí? Nos pregunta. Primeramente vamos a ver qué es el cinturón de fuego, porque aquí nos hace relación al cinturón de fuego, ¿sí? Entonces vamos a explicar qué es el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es un conjunto de fronteras de placas tectónicas, ¿sí? Es el conjunto de placas tectónicas que se encuentran en el Océano Pacífico. Entonces, para esto voy a mostrarles una imagen del cinturón de fuego para que nos hagamos una idea de más o menos cuán extenso es o cuánto abarca este cinturón de fuego y qué países nomás están dentro del cinturón de fuego. Entonces, vamos a ver. Les voy a mostrar el mapa, este mapa, ¿sí? Sí, acá, a ver si se puede ver, sí. Entonces acá nosotros estamos ubicados, ¿sí? En todo el continente, todo este punto rojo es lo que conocemos, ¿sí? El cinturón de fuego. Entonces vamos viendo toda esta parte de aquí. Veamos qué tan extenso es, ¿sí? Imaginémonos acá, Chile, ¿sí? Todo lo que nosotros también estamos englobados aquí, Ecuador, ¿sí? Colombia, también sube lo que es Estados Unidos, Canadá, y también se extiende al otro continente europeo. Sí, entonces vamos viendo que muchos países también están afectados. Entonces vemos que la extensión del cinturón de fuego es súper, súper, súper extensa y abarca muchísimos países, y no es solo unos pocos o tan solo uno, sino es muchísimos, muchísimos países que abarca lo que es el cinturón de fuego, lo que está sustituido en el Océano Pacífico. Sí, entonces aquí nos hace las preguntas. ¿Qué otros países se encuentran en el cinturón de fuego? Como habíamos visto, muchísimos países en el continente de acá, de América y el continente de Europa, ¿sí? Nos dice, ¿cuáles son los riesgos de estar ubicados en el cinturón de fuego? A ver, ¿cuáles son los riesgos de las placas tectónicas? Primeramente, ya habíamos visto que pueden producir las placas tectónicas, que son, que son los temblores, los sismos. Entonces es un riesgo de sismos. Imaginemos que este cinturón de fuego se activa. Imaginemos todos los países que estaríamos realmente muy, muy, pero muy afectados, ¿sí? Ya. Entonces vamos a hablar un poquito, siguiendo el texto que nos habla sobre el relieve. Sí, aquí nos hace énfasis en los volcanes. Vamos viendo los volcanes, los terremotos y los fenómenos asociados a la tectónica de placas. Sí, vamos viendo una parte de aquí para que sigan con el texto, por favor. Sí, el relieve acá nos hace énfasis a los volcanes, a los sismos, a los terremotos y los fenómenos asociados a la tectónica de placas. Entonces vamos viendo los volcanes, ¿sí? Entonces aquí nos dice que son hendiduras o grietas profundas donde sale una mezcla de material fundido, sale una mezcla de material fundido, vapor de agua, gases y rocas denominada magma. Entonces aquí encontramos en los volcanes lo que es el magma. Imaginémonos, por ejemplo, una olla de presión que, en- que, que obviamente dentro, como es relacionámosle con el volcán, que dentro está
haciendo demasiada presión estos gases, este vapor de agua por salir. Entonces, como olla de presión comienza a querer, a querer eliminar porque está a presión. Entonces, esto hace que pueda erupcionar. Los terremotos. Aquí nos habla que son movimientos bruscos debido a una fractura de las capas de la Tierra. Libera lo que es gran cantidad de energía, lo que son los terremotos o sismos, ¿no? Los fenómenos asociados a la tectónica de placas, que son la formación de cordilleras y las fosas marinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de cómo más o menos se relaciona la formación de cordilleras, ¿sí? En el libro mismo. Pues, por ejemplo, podemos ver que esta placa choca con esta otra placa y se produce este levantamiento. Si vemos este levantamiento de aquí, a ver, para mostrarles un poquito mejor. Esta parte de aquí, esta choca con esta de acá, igualmente estas chocan. Entonces el producto de este choque hace que esta parte se eleve. Si vemos que existe una pequeña elevación aquí, entonces forman estas montañitas. Sí, esas elevaciones. Bien, vamos viendo. Entonces, siguiendo con el texto, nos dice que estos agentes originan cambios en ocasiones destrucción de relieve modificando el paisaje. Algunos procesos geológicos se detallan a continuación, ¿ya? Entonces, estos procesos pueden modificar, como habíamos visto, las erupciones, los temblores, pueden modificar el paisaje, ¿sí? Entonces, aquí nos da algunos procesos geológicos, como es la meteorización, la erosión y el transporte y sedimentación. Entonces, aquí vamos viendo en el texto, que nos vayan siguiendo, ¿sí? Los tres que nos mencionan en el libro, los tres que vamos a ver. Entonces, vamos viendo. Ya, entonces nos hablan sobre la meteorización. Nos dice que son los cambios que ocurren en las rocas debido al aire, la temperatura, la acción de los seres vivos y las reacciones químicas que ocurren entre gases y los minerales de las rocas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos una montaña rocosa, ¿sí? Montaña rocosa, el cual está más o menos elevada, ¿sí? Pueden ser montañas altas o no tan altas. Entonces, ¿qué ocurre con ese? Imaginemos que esta es como una montaña. ¿Ya? ¿Qué pasa con la lluvia? Va cayendo, choca en estas rocas y con el tiempo estas rocas van a cambiar de forma por el agua que cae, ¿sí? Con el agua que cae, ¿sí? No es cuestión de un poquito de tiempo, sino de muchos, muchos años. Igual el viento que choca igual afecta a la roca con el pasar de miles de años, ¿sí? Este como que carcome y va cambiándole físicamente a la roca, ¿sí? Esto lleva muchos, muchos años, pero sí tienen efectos sobre las montañas rocosas, por ejemplo. Eso lo llamamos meteorización, porque existe una modificación, ¿sí? En las rocas. Vamos a ver lo que es la erosión. Nos dice, desgaste de las rocas de la superficie debido a la acción del agua y del viento. Entonces, vamos viendo eh, que la erosión es un desgaste de las rocas de la superficie. Vamos viendo que ya aquí hablamos ya de la superficie, o sea, más o menos al nivel de la tierra, sino ya no de montañitas de elevaciones, sino más de la superficie que está al ras de la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Cuando existe bastante, por ejemplo, lluvia o bastante viento, la tierra, como tiene nutrientes, si la tierra tiene nutrientes para que puedan crecer las plantas, entonces estos nutrientes cuando llueve mucho, entonces se van yendo, entonces van cambiando de lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte llueve mucho, entonces aquí como hay bastantes nutrientes va a llover y los nutrientes van a ser arrastrados por la lluvia, ¿sí? O por el viento, si existe mucho viento, igual con el pasar de muchos años el viento puede chocar y puede llevarse los nutrientes a otros lados, entonces esto va desgastando lo que son las rocas, el suelo en sí. Vamos viendo lo que nos dice el otro. Dice transporte y sedimentación. Dice, se refiere al movimiento y asentamiento de los fragmentos productos de la erosión en zonas bajas en la tierra, en las orillas de los ríos
y en los océanos. Entonces, por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo de hace rato, que este va arrastrando, se lleva, entonces estos nutrientes en algún punto tienen que llegar a algún punto. Entonces estos van llegando, son transportados y luego son sedimentados, es decir que se van acomodando en algún lugar o se van asentando en algún lugar específico, ¿sí? Bien, vamos a continuar con lo que dice el ciclo geológico. Aquí en la 6.2, vamos viendo un poquito más abajito, vamos a ver las 3 etapas un poquito rápido, ¿ya? Nos habla sobre la orogénesis. Bueno, vamos a ver el ciclo geológico, que nos dice que es el conjunto de procesos que modelan el relieve de la Tierra, ¿sí? Estos procesos involucran lo que es intercambio de materia y energía entre la atmósfera, hidrosfera y la litosfera. Entonces vamos viendo las tres fases, que es la orogénesis, que es la formación de nuevas cadenas de montañas, que habíamos visto que las montañas se producen por los movimientos de las placas tectónicas, que son agentes internos, ¿ya? Entonces la orogénesis es un agente interno gracias a las placas tectónicas. La otra es la gliptogénesis, que es la destrucción del relieve, que puede haber destrucción igualmente del relieve, como habíamos visto anteriormente. La litogénesis, que es la formación de nuevos materiales a partir de los que existían y los que se incorporan del interior de la Tierra. Así es la formación de nuevos, puede ser de nuevos materiales, sí, relieves, cualquier fenómeno que pueda ocasionar la formación de nuevos procesos geológicos. Entonces vamos siguiendo adelantando y vamos a ver sobre sobre extinciones. Ahora vamos a hablar sobre las extinciones masivas, ¿sí? Aquí, extinciones masivas. ¿Ya? Ya, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de historia, como por ejemplo la época de dinosaurios, de esa época, ¿sí? Vamos a recordar un poquito sobre la historia. Entonces, ya se considera una extinción masiva. Para que sea una extinción masiva, debe desaparecer un número muy, pero muy grande de especies en un periodo de tiempo, ¿sí? Ya. Por ejemplo, existen teorías que pueden afirmar que esto que pudo haber ocurrido en la historia, por ejemplo, en los choques de meteoritos en el planeta Tierra, como por ejemplo es la teoría que nos dice que fueron los que fue lo que destruyó a los dinosaurios, ¿no? El choque de un meteorito con la Tierra. Entonces, ya nos dice que esta teoría se sustenta en un cálculo estadístico que indica que aproximadamente cada 100.000 millones de años esteroides gigantes impactan la Tierra, ¿sí? Entonces, la teoría nos dice que cada 100 millones de años los asteroides chocan a la Tierra, ¿sí? Es una estimación, nada más. Esto coincide con las 5 grandes extinciones que han sucedido, tomando en cuenta que la vida multicelular dada desde hace unos 600 millones de años. Entonces aquí el libro va a mencionar cinco grandes extinciones que ha venido sucediendo hace muchos miles de años, ¿ya? Otra teoría también nos señala que los grandes glaciaciones o las erupciones masivas como las responsables de las extinciones, ¿sí? Hay otras teorías que nos señalan que las glaciaciones que ha sufrido la Tierra, como la era de hielo, por ejemplo, o las erupciones masivas también han sido producto de que existan extinciones masivas, ¿ya? Por ejemplo, hay otra teoría que nos dice que la explosión de supernovas cercanas es otra posible teoría que se mantiene, ¿sí? Las supernovas ya habíamos visto anteriormente, entonces imaginemos, para que esto afecte a la Tierra debe ser una explosión súper, súper, súper grande y que llegue acá a afectar a la Tierra. Entonces, imaginémonos la explosión, la energía que emite al explotar. Entonces, finalmente también nos señala los campos que ocurren en el campo magnético de la Tierra como una causa de este fenómeno, debido a que los campos de polaridad disminuyen la protección frente a la radiación cósmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Sol puede ser capaz de destruir el planeta Tierra, pero esto no ocurre, ¿por qué? Gracias a la capa de ozono, porque la capa de ozono
Por ejemplo, hace que los rayos UV, los rayos ultravioleta, choquen en esta capa y se regresen al espacio, ¿sí? Entonces estos no pasan a la Tierra, porque ¿qué pasa si pasaran a la Tierra? Sería una catástrofe, ¿sí? Porque estos rayos son demasiado, demasiado fuertes, pero la capa de ozono, por eso es muy importante cuidar la capa de ozono, porque la capa de ozono nos protege del sol, ¿sí? De esta radiación masiva. Entonces vamos a ver, siguiendo con el libro nos dice, se estima que en los últimos 500 millones de años han ocurrido al menos 5 extinciones masivas, ¿sí? Entonces aquí el libro nos menciona, voy a mostrar en el cuadro las 5 extinciones, ¿sí? Aquí tenemos las 5 en este cuadro y nos da más o menos el año, más o menos, una estimación, ¿no? Sí, entonces yo saqué aparte igual las 5, aquí podemos ver las 5 y vamos a ir viendo una por una y las que ya vayamos viendo vamos a ir tachándole, ¿sí? Vamos a recordar un poquito de historia nada más aquí. Entonces vamos a hablar solo en estas clases de 2 para que el video no se haga muy largo, la clase no se haga muy largo. Entonces vamos a ver la primera, que es la primera extinción, la extinción masiva del Ordovicico silúrico. Entonces voy a mostrarles la imagen, que más o menos para ir viendo, estudiando la primera extinción masiva que sucedió. Entonces, nos menciona que este periodo se caracterizó por tener poco oxígeno en la atmósfera, por lo que no se encontraba animales terrestres. Es la época en la que se formaron las reservas de petróleo y gas. Entonces, esta época nos menciona que sucedió hace 444 millones de años, o sea, es muchísimo tiempo y en esta época ya, gracias a estos animales terrestres, a todo lo que existía, ya se iban formando reservas de petróleo. Entonces, imaginémonos que las reservas de petróleo que hoy día consumimos se formaron hace millones, millones de años. Y el petróleo es algo que no se puede construir, es algo que si se acaba, hasta ahí quedó. ¿Ya? En este periodo que es el silúrico también es un periodo geológico de la era paleozoica. Su principal característica fue que en los océanos tenían niveles altos, los océanos tenían niveles súper altos. Entonces aquí podíamos encontrar algunos tipos de especies como tiburones espinosos y peces cartilaginosos. ¿Sí? También es una teoría que ha sido muy aceptada, indica en un primer momento los niveles del mar descendieron, ¿sí? Esto indica que los niveles de lo que eran súper altos descendieron, por lo que los hábitats marinos, todo lo que habitaba aquí, desaparecieron. Esto ocurrió porque la temperatura bajó drásticamente, lo que dio origen a una larga edad de hielo que convirtió el agua en glaciares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta época? Nos dice que los niveles, el nivel del mar era súper alto, había muchísima agua, pero hubo una época en la que el nivel del agua comenzó a desaparecer, ¿sí? O sea, comenzó a bajar, y esto debido a que o sea, las bajas temperaturas hizo que esta cantidad de agua se congelara. Entonces los pocos animales que habitaban en el agua, porque en la tierra no había animales por lo que no había oxígeno en el agua, estos animales comenzaron a sufrir cambios, pero después ya no comenzaron a soportar estos cambios de temperaturas, entonces se extinguieron, es decir, que murieron esta especie, ¿sí? Entonces se convirtieron estas cantidades de agua en glaciares, ¿sí? Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Para no hacer más largo, después vamos viendo las otras épocas para poder estudiarles un poquito mejor. Sí, hasta aquí la clase de hoy. Y bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, eh, les recomiendo el internet. Incluso video sería mejor de YouTube porque ahí hay una cantidad full grande de información. Entonces pueden investigar ahí también. ¿Sí? Eso es, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase virtual. Gracias.